Egunon Guztioi, vamos a empezar con esta Comisión de Políticas Sociales, Trabajo e Igualdad. Antes que nada, dar la bienvenida a la señora consejera, doña Gemma Zabaleta, y al viceconsejero de Planificación y Empleo, don Javier Ruiz. Sin más, primer punto del orden del día, lectura y aprobación del acta de la sesión celebrada el día 6 de junio de 2011. ¿Algún grupo tiene alguna cosa que aportar? Se aprueba por asentimiento, entonces. Segundo punto, comparecencia de la consejera de Empleo y Asuntos Sociales a petición de la Comisión de conformidad con la solicitud formulada por don Mikel Arana Etxezarreta, parlamentario del Grupo Mixto Ezker Batua Berdeak, para explicar los instrumentos con que van a garantizar la suficiencia presupuestaria para atender las necesidades de ayudas de inclusión social. Sin más, doy la palabra al señor Arana para que haga la introducción de la comparecencia. Eskerrik asko, batzordeburu jauna, eta eskerrik asko sailburu handeari eta bere taldeari gaur hemen agerraldia egiteagatik. Bueno, apirilean genituen datoen arabera, gero, hauteskundeak etorri dira eta gauzak pixka luzatu egin dira, baina apirilean genituen datuen arabera, gutxi gora bera, oinarrizko errenta eta etxebizitzako prestakuntza ordaintzeko hilabetero bataz bestez 32 milioi euroko kopurua zegoen, eta beraz, kopuru hau 12 gaitik biderkatuta, ematen zigun gutxi gora bera 384 milioi euro izango zirela aurten bi kontzeptu hauengatik gobernuak gastatu beharko lituzken diruak. Asuntoa da, aurrekontuei begiratuta eta jakina denez, kreditu ampliagarria dela edo zabalgarria dela, diru 20 milioi inguru aurrekontuetatik gainetik egon daitekela, eta 89. sekzioa ikusita, une honetan 95. garrena, hor badirudi egon daitekela kopuru aina behar hauei aurre egiteko, baina bai jakin nahiko genuke zeintzuk diren kasu honetan sailak egiten dituen aurreikuspenak, eta nola bermatu behar duten, seguraski koraka joango den behar ekonomiko hau, eta zenolako tresnako elementuak erabiliko dituzten hau bermatzeko. Izan pixkat agerraldi honen arrazoia, eta beraz hitza beste gabe sailburuari pasako dut. Eskerrik asko, Arana jauna, y para desarrollar y explicar el motivo de la comparecencia tiene la palabra la señora consejera. Egunon, presidente jauna, jaun Andreok, Arana jauna. Lehenik eta behin mezu lasaigarria bidali nahi diet Arana jaunari eta oro har gizarteari. Gogoratu nahi dut diru sarrerak bermatzeko eta gizarteratzeko legean etxe bizitzako gastuetarako prestazioa eta diru sarrerak bermatzeko errenta eskubide subjektibotzat hartzen direla eta legeak ezartzen dituen baldintzak betetzen dituzten herritarrek jaso ahal dituztela. Horregatik, gobernuaren aurrekontuan gertakizun hau betetzeko dagoen aurrekontu partida luzagarria da. Beraz, inorez da geratuko laguntzarik gabe. Hau horrela da, aurreko bazterkeriaren kontrako legea onartu zenetik. Bertan oinarrizko errenta eskubide subjektibotzat hartu zen. La práctica, señores y señoras parlamentarios, viene demostrando que el crédito consignado se amplía siempre que es necesario para dimensionar el gasto a las necesidades reales del derecho a la garantía de ingresos. Y esto ha venido siendo siempre así, no es la primera vez. En el año 2008, el presupuesto de la renta de garantía de ingresos fue de 189,2 millones de euros y el gasto que se ejecutó finalmente para responder a las necesidades llegó a los 197,2 millones. En el año 2009, el presupuesto consignado ascendía a 245,6 millones y el gasto final ejecutado en función de la respuesta a ese derecho subjetivo fue de 262,7 millones de euros. En el año 2010 se presupuestaron 284,6 millones y se gastaron 313,2.
Y con respecto al gasto de la prestación complementaria de vivienda, este se puso en marcha el 1 de enero del 2010, se presupuestaron 43,110 millones, el gasto alcanzó los 51 millones de euros. De ahí el esfuerzo de inversión en las políticas sociales que viene haciendo este Gobierno para dar respuesta a una política prioritaria como es la de responder a las necesidades de las personas más vulnerables. Y ello sin establecer política alguna de recorte sobre las mismas. Respecto al comportamiento de la prestación durante este año 2011, datos a los que usted se refería, señora Arana, debemos decir lo siguiente. En el año 2010 fueron 55.020 perceptores a finales de diciembre del 2010. Supuso un incremento a lo largo del año de 6.531 perceptores, un 13,4% durante el año 2010, una tendencia que parece haberse atemperado durante el inicio del 2011, ya desde el segundo semestre del 2010, pero que se viene acrecentando o atemperando ligeramente, suavemente, durante los 5 primeros meses del año del 2010, del 2011, porque si durante los 5 primeros meses del año del 2010 el incremento de perceptores fue de 5.425, es decir, de ese 13,4% del total, el 11% corresponde a los 6 primeros meses del año pasado. Por eso digo que desde el segundo semestre lo que hay es una contención. Actualmente, en los primeros 5 meses del 2011, lo que tenemos es una disminución respecto a 2010, diciembre del 2010, en 1.290 perceptores, es decir, un 2,3% menos. Bien, ¿cuáles son los retos de esta política? Además de cubrir las necesidades de todas las personas que cumplan, por supuesto, los requisitos de la ley y que tengan esta necesidad acreditada. Bueno, el compromiso del Gobierno con los colectivos más vulnerables viene avalado, como ustedes saben, por garantizar el doble derecho. Derecho a las prestaciones, sí, pero también el derecho a la inclusión social y laboral, fundamentalmente a través de una metodología, que es la activación para el empleo. Pensamos, como ustedes saben, y creo que compartimos ese criterio también, que la acción social debe de ser activadora y no solo subvencionadora, no solo protectora. Este es el reto en el que estamos todos implicados, el desarrollo de esa parte de la ley que contempla esta cuestión, este objetivo, y máxime cuando tenemos en nuestras manos la gestión de la política de activación para el conjunto general de la sociedad vasca a través de la herramienta de las políticas activas. Este es el cambio, la transformación, el desarrollo de la ley en el que estamos plenamente comprometidos dentro de esta acción transformadora y también reformadora, ¿no? Y que finalmente se sustenta en esa modificación de la ley que en este momento tienen ustedes a debate en el Parlamento, ¿no? En muchas ocasiones nos habrán escuchado decir que Lanbide es la caja de herramientas que tiene que proveer a las personas de los mejores y más variados instrumentos para transitar de una situación de desempleo a un puesto de trabajo, mejorar en cualquier caso la posición con respecto al empleo, y de ahí la reforma de esa ley, de la Ley de Garantía de Ingresos, que tiene por objeto el que quienes perciben las prestaciones sociales por derecho no solamente sean usuarios de ese servicio de una prestación, sino usuarios de los servicios de empleo y de la activación. Un servicio, por lo tanto, que mejore sus oportunidades para salir de esa situación de dependencia exclusiva de la prestación, porque siempre hemos dicho que el sistema que tiene una amplia puerta de entrada tiene que tener también una puerta de salida, y de hecho la está teniendo. La realidad nos está demostrando que cuando ejecutamos esta política, la inmensa mayoría de las personas responden positivamente a la formación, al empleo, a la intermediación laboral. Es el doble derecho contemplado en la ley el que nos permite contemplar con amplitud el conjunto general del ambicioso objetivo de la inclusión social, que se viene materializando a través de planes, de programas y de políticas, ¿no? Del plan piloto de la renta activa, que ha activado ya a más de 4.000
317 perceptores de la renta de garantía de ingresos, más de 4.000, en concreto 4.317, que si tenemos en cuenta las personas que componen esa unidad de convivencia, estamos hablando de más de 8.000 personas, que nos hemos acercado a los 800 contratos, que 1.134 personas realizan algún curso de formación, que el resto está en procesos de activación, nos muestran, por lo tanto, una evolución ascendente de los perceptores de la renta de garantía de ingresos que se adentran en el mundo laboral y en el mundo de la activación hacia el empleo, por no hablar del Plan Extraordinario de Empleo Más Euskadi 09, del que se beneficiaron un total de 5.612 desempleados y el 34% fueron perceptores de la renta de garantía de ingresos. Por lo tanto, planes y programas que se verán acrecentados con la incorporación de la gestión de la prestación al sistema de empleo a través del instrumento que desarrolla las políticas activas en Euskadi como colofón a esa política solidaria que en Euskadi viene siendo todo un referente. Por lo tanto, la manera mediante la cual, señora Arana, usted lo sabe bien, los gobiernos asumen un crédito ampliable cuando hay una consignación y cuando las necesidades superan esa consignación, pues son, desde un punto de vista presupuestario, cumpliendo esos compromisos, bien a través, en algunas ocasiones, de los ahorros que ha habido, de la redistribución de los créditos presupuestarios para atender esto que es una prioridad y, por lo tanto, gobernar significa priorizar, establecer prioridades, y eso es lo que tiene que hacer siempre un responsable público, primero cuando consigna las partidas presupuestarias y al final cuando las liquida, y evidentemente también cuando se acude al endeudamiento, como se acude en esta administración y en todas las demás, precisamente cuando hay que afrontar mayores compromisos con menores ingresos. Por lo tanto, esto no es ninguna receta nueva de este Gobierno, es la receta siempre de todos los gobiernos y de todas las administraciones, pero yo quiero hacer hincapié en que también se sostiene el gasto transformando las políticas. Y, por lo tanto, en lo que estamos, cuando un sistema que solo tiene entrada empieza a tener salida y la empieza a tener a través del empleo, que es el reto fundamental de la Ley de Garantía de Ingresos, ese fue siempre el objetivo de su filosofía desde que se diseñó por el anterior Gobierno, se aprobó en el Parlamento y nos toca desarrollar en estos momentos al nuestro, ese fue el principal objetivo y la primera filosofía. Cuando ese sistema tiene salida, también se contiene el gasto. Y se contiene de esta forma y de esta manera. Si tenemos una contención en el número de perceptores de la renta de garantía de ingresos, no es porque hayamos modificado las condiciones de acceso y, por lo tanto, hay gente que se queda fuera. No lo es. Lo es porque están saliendo del sistema personas a través de la activación para el empleo. Y esa es la mejor medida de contención del gasto. Por eso le decía que desde el segundo semestre del año pasado, y ahí están las cifras y están los datos, ha dejado de crecer exponencialmente el número de perceptores y, además de crecer sin saber muy bien por qué crecía, para en ese sistema que estamos llevando a cabo de sistema transparente en colaboración con el resto de las instituciones, que son las que ahora están gestionando la renta de garantía de ingresos, porque no ha habido modificación en la gestión. Hasta que aprobemos la ley no habrá modificación, pero en esa política concertada para que el sistema sea transparente, para que sepamos cuántos perceptores hay, para que los perceptores cumplan, evidentemente, los requisitos de la ley, para que estén en procesos de orientación y de activación para el empleo, pues sin ninguna duda que el sistema se contiene, porque hay distintas maneras de contenerla. Hay recortando o reformando y tratando de contener o controlar el sistema para que se adecúe a su objetivo y a los requisitos y al cumplimiento de la ley. Nosotros estamos en esa. Nosotros estamos en esa política. Y creemos que ligeramente, pero que los datos nos avalan que esos objetivos se están logrando, ¿no? Por lo tanto, más allá de y es lo que creo que me toca responder a mí como consejera de Empleo, porque no soy consejera de Economía y, por lo tanto, no le puedo decir los ajustes presupuestarios que desde la gestión de la economía
se hacen cuando hay que responder desde una partida a otra, una ampliable y otras que hay que modificar. Eso será una respuesta que seguramente se la va a dar con mucha más precisión el responsable del área de la economía y de la gestión presupuestaria. Yo, desde la gestión de mi ámbito, que es tratar de hacer una política proactiva para que el sistema sea sostenible, funcione y además cumpla sus principales objetivos, que no es solo conceder una prestación a quien lo necesita, sino que más pronto que tarde esa persona pueda dejar de percibir esa prestación porque ha logrado mayores cotas de autonomía personal a través de la activación para el empleo. De eso es de lo que me tengo fundamentalmente que ocupar. Pues en eso yo creo que hemos logrado algunos objetivos, porque todas esas personas a las que me he referido a través de los distintos programas son personas que hoy no dependen de la renta de garantía de ingresos, ¿no? Otro día, por no y además están accediendo esas personas a muchas cosas. El otro día, dentro del plan piloto y de la evaluación del plan piloto, veíamos, no voy a citar el municipio, personas que cobrando la renta de garantía de ingresos habían entrado incluso en los procesos de selección del área de funcionarios del propio municipio. Es decir, hay personas perceptoras de la renta de garantía de ingresos que están pasando esos momentos que podemos pasarlos todos además, pero que podemos mañana mismo incorporarnos con ayuda y con acompañamiento a cualquier proceso de selección y poder llegar a tener cualquier puesto de trabajo, incluso el de funcionario municipal. Digo, porque siempre tenemos esa idea de que quienes perciben la renta de garantía de ingresos parece que no van a poder nunca o difícilmente acceder al empleo. No es verdad, los datos lo avalan y lo avalan cada día, ¿no? Por lo tanto, esa es la forma y la manera mediante la cual estamos atendiendo a un crédito que es ampliable, que debe de ser ampliable, así lo dice la ley, que hay que cumplirlo, que no hay que restringirlo, en nuestra opinión, pero que verdaderamente tiene que ir acompañado de otras políticas que ayudan a la contención del gasto, sin ninguna duda. Muchas gracias. Eskerrik asko zuri, Sailburu Anderea, eta orain talde entzenda bat egingo dugu. Misto Ezker Batua aldetik, Arana jauna, zurea da hitza. Bai, eskerrik asko batzorde buru jauna. Muchas gracias, señora consejera, por las explicaciones que nos ha dado. Entiendo, por lo tanto, que independientemente de cuál sea la evolución de los perceptores de la renta de garantía de ingresos, de alguna manera o de otra se garantizará que efectivamente, si tienen derecho a ese cobro, lo van a hacer con las modificaciones presupuestarias correspondientes y a partir de la puesta en marcha del ANVIDE, supongo que con transferencias de capital a la sociedad pública, intuyo. Y sabe que compartimos con usted, además, la filosofía de que la renta de garantía de ingresos, desde luego, no tiene que ser el lugar donde la gente entra y no sale nunca, sino todo lo contrario. Tiene que ser un periodo transitorio en el que la gente pueda, lógicamente, darle la vuelta, quizás, ¿no? Seguramente una serie de circunstancias que le han llevado a cobrar esa renta. Sin embargo, sí que hay una cuestión que me llama la atención, que seguramente usted me podrá explicar. Efectivamente, la tendencia es la de que hay cada vez menos perceptores, pero sin embargo los datos de empleo, los datos de desempleo en Euskadi no siguen esa tendencia. El desempleo en Euskadi sigue aumentando cuando ha descendido en las últimas encuestas. La verdad es que ha sido de manera muy poco significativa y llama la atención, pues que en primer lugar, teniendo en cuenta que pues ya llevamos bastantes años de crisis económica y por lo tanto seguramente habrá gente que habrá dejado de percibir incluso el subsidio de desempleo, el hecho de que cada vez haya menos perceptores, salvo que los pocos que encuentren trabajo sean precisamente los que vienen de cobrar la renta de garantía de ingresos, que en principio no me acaba de cuadrar demasiado bien, ¿no? Entonces sí que es un dato que me llama la atención y sí le pediría que que nos ampliara un poco más cómo se explica que sin haber reducido las tasas de desempleo efectivamente se están reduciendo las tasas de perceptores de renta de garantía de ingresos o de renta complementaria de vivienda. Gracias. Gracias, señora Ana. Para contestarle tiene la palabra la señora consejera. Sí. Gracias, presidente. Gracias, señora Arana. Bueno, yo creo que es verdad que las tasas de desempleo. La primera cuestión es los perceptores de la renta de garantía de ingresos son todos un colectivo, si eliminamos al porcentaje de personas pensionistas,
que están dentro de la base de datos del registro del desempleo. Ese ha sido uno de los objetivos fundamentales que hemos tratado, que hemos perseguido, que hemos intentado, que a través de la interlocución con las diputaciones forales finalmente, más allá de que en algunos momentos este fue un asunto de controversia, ¿no? Si cuántos estaban o cuántos dejaban de estar, compartimos, y además lo compartimos interinstitucionalmente, la necesidad de que el registro de demanda de empleo, el registro de paro registrado, como se dice, contemplase a los perceptores de la renta de garantía de ingresos, porque era la manera mediante la cual, estando en el radar del empleo y no estando en otro o fuera de él, pudiéramos, a través de políticas de activación para el empleo, hasta incluso a veces específicas, poder darles una oportunidad a las personas y oportunidad al sistema a que pudiera tener una puerta de salida, porque si no, no la tiene, ¿no? Por tanto, yo creo que esta es una cuestión que es importante porque, de alguna manera, se conectan las bases de datos, se conecta, por lo tanto, a los colectivos y sabemos que el universo de los demandantes de la renta de garantía de ingresos, eliminando, vuelvo a insistir, los pensionistas, están ahí. Y a partir de ahí hacemos políticas, ¿no? Por eso, ¿importa que el sistema sea transparente? Sí. ¿Importa que sepamos cada mes, como sabemos ahora, cuánto crece y cuánto baja? Por cierto, no lo sabíamos antes, porque el sistema no era transparente. El sistema era un sistema de desconexión, digo transparente, pero no por ninguna intención de que no lo fuera, sino porque un sistema desordenado de base de datos, de 3 administraciones, cada una de las cuales tiene su base de datos, imposible de conectar entre sí, hace imposible que el sistema sea eficiente y que sea transparente. Bueno, ahora, a través de Lanbide, que interviene fundamentalmente como conector entre las 3 administraciones y por la obligación, además, compartida que tenemos de estrechar los lazos y la vinculación en aras a construir el nuevo sistema que va a incorporar todos los datos, unificar todos los datos y hacer un sistema de gestión de la nómina de la RGI efectiva, vinculado además a los proyectos de activación, pues sin ninguna duda eso mejora, porque si no es imposible hacer política. Lo que hacemos es pagar. Y si tenemos recursos lo pagamos, si no tenemos recursos quitamos de otro sitio o nos endeudamos. Pero la política debe de aspirar a algo más que eso, porque creo que es una exigencia ciudadana también que sea de otra forma y de otra manera, ¿no? No todo el mundo, no todas las personas que están en el desempleo carecen de recursos, ¿no, señora Arana? Es decir, en el desempleo hay personas que perciben su prestación por desempleo, todavía muchas, porque el desempleo en Euskadi, afortunadamente todavía, y veremos cómo evoluciona, pero no es un empleo de larga duración, es un empleo todavía en el que el tiempo en el que uno ha perdido su puesto de trabajo todavía es joven o reciente, por así decirlo. Pero, en cualquier caso, hay personas que perciben su prestación por desempleo, hay personas que no la perciben, pero no carecen de ingresos. Es decir, usted sabe que para percibir la renta de garantía de ingresos se necesita tener unas condiciones familiares de falta de recursos económicos. Y, por lo tanto, no toda la persona que está en el desempleo carece de recursos, no toda la persona que está en el desempleo no percibe ninguna prestación. Yo creo que la casuística es muy distinta, ¿no? Por lo tanto, primera premisa, todos los que son perceptores de renta de garantía de ingresos que pueden trabajar están en el cómputo general del desempleo. Esa es una buena noticia, por eso nos ha crecido también, porque estaban fuera. Esa es una de las razones por las cuales ha aumentado el paro registrado en Euskadi. Fundamental, porque el otro dato importante que tenemos que poner siempre que hablamos de paro registrado en relación son las altas a la seguridad social, y esas están creciendo, afortunadamente. Es decir, de enero aquí hay más de 6.000 personas cotizando a la seguridad social. Y esa es una buena noticia, porque eso es empleo real. Más allá de que lo comparemos
con otros momentos. Ese es un dato real. Entonces, de enero aquí lo que tenemos son más personas cotizando a la Seguridad Social y tenemos menos personas cobrando la renta de garantía de ingresos. Las dos cosas son una buena noticia, porque no hemos establecido ningún recorte, no hemos dicho, oiga, mire usted, vamos a cambiar tal cosa o vamos a cambiar tal otra. Hasta este momento no se ha producido ningún cambio de esa naturaleza. Por tanto, seguimos en el desarrollo de la misma ley. Y en ese sentido, yo creo que esas son las razones por las cuales explican esta situación. Claro, si nosotros hemos puesto la cuarta marcha, por así decirlo, en políticas de activación para el empleo de perceptores de la renta de garantía de ingresos que no existían, pues evidentemente están saliendo esas personas al mercado, están saliendo. Y tenemos contabilizadas las personas que están saliendo, bien porque han salido a través del Plan Más Euskadi, porque lo están saliendo a través del Plan Piloto, porque están activándose, como decía antes, de muchas maneras, y no solamente con empleo de 6 meses, no, en el mercado laboral. De las personas que han abandonado la formación en el Plan Piloto de renta activa, el 30% lo eran porque habían encontrado un empleo, de los que abandonaban los planes de activación. Bueno, pues esa es una excelente noticia, ¿no? Por lo tanto, ¿ha crecido el paro registrado? Sí. ¿Ha aumentado el paro registrado porque se ha destruido empleo? Netamente, no. Ha aumentado el paro registrado por muchas razones, porque aquí siempre hemos tenido una tasa de paro registrado menor que en el resto de comunidades autónomas, pero evidentemente porque hay una mayor activación en la búsqueda del empleo. Buena noticia. Que en esa búsqueda activa de empleo están también los perceptores de la renta de garantía de ingresos. Mejor noticia, porque hasta antes de ayer estaban en su casa. Bueno, son todas esas las razones que explican esto, ¿no? Pero yo me quiero quedar con dos datos positivos, que son el dato positivo de mayores tasas de afiliación a la Seguridad Social, de menor número de perceptores de la renta de garantía de ingresos ligeramente, pero desde el segundo semestre del año 2010 se va conteniendo el gasto, mayores contrataciones en personas de la renta de garantía de ingresos y sí explicar que, bueno, no todo lo que está en el desempleo son personas que carecen de recursos económicos, ¿no? Pero yo creo que lo que nos diferencia además a Euskadi y de otros lugares del Estado es que el sistema de protección vasco lo que sí garantiza es que cuando uno ha perdido el empleo y percibe el desempleo, pero cuando se le acaba el desempleo o no tiene derecho al mismo, existe una política social de amplio espectro que da cobertura a ese tránsito en donde alguien vive la angustia de no tener recursos económicos para poder vivir, que ese sistema es el que nos diferencia de otras comunidades, ahora yo diría hasta de otros países, ¿no?, con la que está cayendo en toda Europa, que creo que es el sistema que hay que preservar siempre y cuando le dotemos a ese sistema de esa puerta de salida a través de la activación para el empleo. Gracias. Eskerrik asko. Eta taldeen txanda jarraitzeko, Popularren aldetik, Garrido Anderea, zurea da hitza. Sí, gracias, señor presidente. En primer lugar, agradecer la presencia de la consejera y del viceconsejero en esta comisión para dar cuenta de la información solicitada en esta misma comisión. Bueno, nosotros, por una parte, en primer lugar, queremos decir que nos alegramos de oír ciertas palabras en el discurso, especialmente de la consejera, al decir que, bueno, pues el objetivo al final de estas ayudas pues debe de ser la empleabilidad, que hablamos de un doble derecho, de garantizar ese derecho a recibir una ayuda a las personas que lo puedan necesitar, pero que el objetivo final es la empleabilidad de estas personas, encontrar un empleo o mejorar la empleabilidad. Digo que me alegra oír un discurso bueno, pues más claro que en anteriores ocasiones, en este caso por parte de la señora Zabaleta, ahora ostentando las responsabilidades de dirigir el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales. Nosotros lo digo porque somos unos firmes defensores y creemos realmente en que esto tiene que ser así, que al final las personas que perciben ayudas sociales las tienen que percibir por un tiempo determinado, no se pueden perpetuar en esa situación,
porque al final el objetivo final, pues como decía, tiene que ser la reinserción, la inserción sociolaboral de estas personas, ¿no? Que debe de ser el fin último, y además yo creo que la mayoría de las personas es lo que obviamente quieren a la hora de recibir estas ayudas. Yo creo que hay que inculcarles también esa idea de que uno entra en el sistema de recibir y percibir ayudas sociales, pero que obviamente lo que hay que pretender es salir de ese sistema y no perpetuarse en él. Yo sí que tengo dos preguntas concretas. Usted ha dicho en relación a los perceptores de RGI que en el 2011 ha habido una ligera disminución de los mismos. Concretamente lo ha cifrado en 1.290 personas, una disminución de un 2,3%. Si nos gustaría, dado que hasta el 2010 hemos tenido una tendencia al alza de los perceptores en RGI que han motivado que incluso el departamento haya tenido que acudir a cantidades extraordinarias para garantizar la financiación de estas ayudas, y nos gustaría que analizara de forma más exhaustiva las causas de ese descenso, si tienen datos de que esto se pueda mantener en el tiempo, y si la buena noticia es que finalmente con este descenso se traslada directamente en personas empleadas. Y finalmente una última pregunta. En el Parlamento Vasco se aprobó una enmienda de transacción el pasado 3 de febrero del 2011 en el que se instaba al Gobierno vasco a definir en el plazo de 3 meses y a poner en marcha a lo largo del presente ejercicio presupuestario mecanismos de inspección, control y seguimiento para evitar el fraude de las prestaciones económicas previstas en la Ley de Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social. Obviamente han transcurrido estos 3 meses y queremos saber qué acciones han emprendido desde el departamento que usted dirige, señora Zabaleta, en relación a esta cuestión concreta, porque creo que a la hora de firmar este acuerdo, pues quedó claro que el objetivo final de las ayudas debe de ser la empleabilidad, pero que además hay que dar las ayudas a aquellos que realmente las necesitan, y en ese sentido, sin instalar la idea de que existe un fraude generalizado, sí que existen situaciones de abusos, y en ese sentido había que reforzar esos mecanismos. Nos gustaría concretamente saber cómo está esta cuestión. Nada más, muchas gracias. Gracias a usted, señora Garrido, y para contestarle tiene la palabra la señora consejera. Muy bien. Gracias, señor presidente. Señora Garrido, efectivamente compartimos que el sistema tiene que tener puerta de salida. Yo creo que esto lo compartimos todos los grupos que estamos aquí en la Cámara, lo cual es una buena noticia. La búsqueda de consensos en asuntos tan importantes que afectan a la vida de las personas, especialmente a las más vulnerables, y en temas que afectan a la sostenibilidad y a los pilares de las políticas sociales que son estructurales para un país, para una sociedad en su conjunto. Me parece que ahí tenemos que avanzar sin demagogias, avanzar en los consensos. En algunas cosas estaremos todos de acuerdo, en otras no, pero debe de haber consensos básicos y este es uno de ellos. Y yo creo que siempre, señora Garrido, con más o con menos ímpetu, siempre he defendido, también cuando no estaba en las tareas de gobierno, pero estaba en las tareas de oposición, y me pareció le pareció a mi grupo, ¿no?, al Grupo Socialista, que era importante llegar a acuerdos con quien entonces estaba en el gobierno en un asunto de la política social, por las razones a las que antes aducía, porque es fundamental buscar consensos en las cosas más importantes que tenemos como sociedad. Por tanto, esa fue siempre nuestra actitud constructiva. No gobernábamos, pero en estas cosas uno gobierna y otro está en la oposición, y al año, en fin, puede pasar el tiempo y se pueden invertir las situaciones, o uno puede estar siempre en la oposición, pero debiera de ser capaz de alcanzar consensos en las cosas que son básicas. Eso es lo que siempre me ha parecido a mí que es actitudes que dignifican la acción política, ¿no?, a diferencia de lo que a veces estamos acostumbrados a ver, que no son más que actitudes de enfrentamiento en cosas que son básicas y fundamentales, ¿no? Bueno, por eso cuando creo recordar, y algún día lo traeré, ¿no?, en el debate, estará en el diario de sesiones, ¿no?, pero en el debate de esta ley en el Parlamento, insisto, cuando yo estaba de portavoz en la oposición, siempre dije, refiriéndome a esta ley, que el reto era el empleo. El reto de esta ley era el empleo, aunque en aquel momento no disponíamos de los instrumentos necesarios para poder llevarlo a cabo, porque no teníamos las políticas activas en la gestión administrativa del Gobierno vasco, ¿no?
Bueno, ahora lo tenemos, por lo tanto hubiera sido una irresponsabilidad, una falta absoluta de compromiso y de visión de lo que es el futuro de este sistema el no haber conectado el sistema del empleo con los perceptores de la renta de garantía de ingresos. Ha llegado el momento, y por lo tanto, llegado el momento, pues es en lo que estamos y lo que queremos hacer conjuntamente, señora Garrido, como usted sabe, y también con el mayor consenso posible en torno a esto, ¿no? Dicho esto, usted me preguntaba si hay una contención, hay un descenso. Bueno, los datos nos dicen que ese crecimiento exponencial, alguna vez hemos hablado de que una vez que se pone en marcha la ley en el 2008, finales del 2008, lo que hay es durante el 2009 un crecimiento exponencial muy importante de la ley. Fíjese que en enero del 2009 estábamos en 34.568 perceptores, recién aprobada la ley. Terminamos el 2010 con 55.020 perceptores. Por tanto, el incremento ha sido muy importante. Es verdad que una parte muy importante del incremento de perceptores de la renta de garantía de ingresos proviene de ese derecho que incorpora la ley como nuevo, que es el complemento de las pensiones más bajas a los pensionistas, y que por lo tanto en Euskadi, para quien no tiene más ingresos que su pensión, pues no hay ninguna pensión por debajo del salario mínimo interprofesional. Y eso yo creo que es una buenísima noticia también en Euskadi, ¿no? Que el ejercicio de solidaridad que estamos haciendo la sociedad vasca con sus conciudadanos se basa en que ninguna persona mayor o pensionista que no tenga otros ingresos, evidentemente que no tenga los términos de patrimonio en los límites que establece la ley, pues no haya ninguna pensión por debajo del salario mínimo interprofesional. Por eso a veces, cuando uno escucha, no, es que hay pensiones, tenemos pensiones de 300 euros. Pues bien, será que usted tiene una pensión de 300 euros porque tiene bienes patrimoniales que superan lo que dice la ley, que es bastante, no digo yo generosa, porque en esto no se puede hablar de generosidad, pero no es limitativa. En fin, contempla la posesión de algunos ingresos suficientes, ¿no?, como para poder considerar que esta situación es la que hay en Euskadi y, por lo tanto, de la que nos tenemos que sentir todos orgullosos, porque lo hemos hecho así, porque lo hemos querido el conjunto general de los representantes políticos de la sociedad vasca, ¿no? Por tanto, es verdad que existe ese dato y terminamos diciembre con 55.020 perceptores y tenemos mayo, que se ha cerrado mayo, con 53.730, ¿no? Por lo tanto, a partir de diciembre, desde enero, lo que ha habido es una contención de los que yo no diría que es una bajada, en fin, una bajada que nos pudiera llamar a qué obedece esta bajada, ¿no? Es una cierta contención. Probablemente el número de personas pensionistas que tenían derecho al acceso se ha agotado ya, es decir, han entrado todos en el sistema los que tenían que entrar, porque también es verdad que cada vez más las pensiones, su revalorización y demás son mejores. Por tanto, todo ese universo de personas pensionistas mayores, dése cuenta que hay personas que hasta, no digo en un número muy alto, pero rondando los 100 años, hay unos cuantos pensionistas en Euskadi que complementan sus ingresos con renta de garantía de ingresos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque fueron los que cotizaron menos, los que tienen menos pensiones, y por lo tanto hay un porcentaje de personas de edad muy elevada que están todas en el complemento, ¿no? Claro, eso, pues la gente que se incorpora, los nuevos pensionistas que se incorporan al sistema gozan afortunadamente de pensiones más altas, ¿no? Por tanto, toda esa incorporación de nuestros mayores, que son los que tienen pensiones más bajas, que lo han pasado además peor en su vida, eso probablemente ese incremento ya se ha agotado. Yo le tengo que decir, señora Garrido, siempre, y no me canso en repetirle, que las dificultades que nosotros tenemos, que es verdad que usted me dice y me pregunta sobre los datos, pero el esfuerzo que nosotros estamos haciendo, extraordinario, por conocer los datos, es el que es, y la limitación que tenemos también es
la que es, porque hasta que no modifiquemos la Ley de Garantía de Ingresos nosotros no tendremos unificado el sistema. Por tanto, no tendremos un conocimiento exhaustivo de cada uno de los casos y de cada una de las situaciones como corresponde que tenga el gestor económico de estas partidas, pero lo es por el diseño administrativo que ha contemplado hasta la fecha la Ley de Garantía de Ingresos y que es la que está en vísperas de ser modificado, en parte para generar su eficacia, porque yo le puedo asegurar que cuando nosotros tengamos incorporado todo en la base de datos de Lanbide, podremos mensualmente proporcionarles a ustedes un conocimiento como hoy se puede conocer de los datos de la Seguridad Social, pormenorizadamente hasta el corazón de todo lo que es la realidad de la renta de garantía de ingresos y también, unido a esto, lo que usted nos pide, que es establecer los mecanismos de control. Los mecanismos de control del sistema hoy los establecemos de manera compartida con las administraciones que son competentes en esta materia, que son los ayuntamientos y las diputaciones, en la medida en que son la puerta de entrada y la entidad que verifica el cumplimiento de los datos, que usted sabe bien que están atribuidas la autorización y por supuesto, la reversión de esa autorización a las diputaciones forales, ¿no? ¿Qué hemos hecho mientras tanto? Porque evidentemente nosotros estamos comprometidos al máximo con el cumplimiento de los requisitos de la ley, pues establecer una unidad de la renta de garantía de ingresos que tenemos establecida en Lanbide, específica, no solo para el pago, sino para el conocimiento de estos datos que hoy podemos tener y que hoy podemos ofrecer, que hoy conocemos mensualmente, mes a mes, el número de perceptores que tenemos, cuáles son pensionistas y cuáles no, cuáles son extranjeros y cuáles no lo son, y exactamente por comarcas todo ese mapa de los perceptores. La unidad de la renta de garantía de ingresos trabaja con las diputaciones en la verificación de todos estos datos, hasta donde nos es posible verificar, porque evidentemente hasta que no lo tengamos incorporado en el sistema, nosotros nos estamos preparando para tener el sistema en cuanto que se apruebe la ley y, por lo tanto, cumplimentarlo desde el servicio con la máxima operatividad posible con todas las administraciones competentes para facilitarle al ciudadano la vida y evidentemente que nosotros sepamos la mayor cantidad de datos de una persona con la presentación de su DNI y evidentemente estamos también en puertas de asumir la transferencia de la Inspección de Trabajo, la Inspección de Trabajo transferida al servicio de la Administración vasca para ejecutar las políticas de la Administración vasca, también tiene una tarea importante que hacer en el ámbito del empleo, no en el ámbito solo de la seguridad social, seguirá siendo competencia del Estado, pero en el ámbito del empleo, en el ámbito del cumplimiento de los requisitos en las políticas de activación, que sin ninguna duda todo eso se va a poner a disposición de los mecanismos de garantía de control del sistema y de eficacia del sistema. Eso, es decir, un sistema único de gestión administrativa de expedientes con la máxima tecnología aplicada al mismo y, por lo tanto, con la máxima operatividad entre sistemas. Una inspección de trabajo verificando y velando por el cumplimiento de las políticas de empleo y de las políticas de activación para el empleo. Y planes y programas de formación, como hoy están puestos a disposición de los perceptores de la renta de garantía de ingresos, y políticas de ayudas a la contratación, porque también en el plan de ayudas a la contratación de este año un 20% de las personas, de los contratos que se hagan tendrán que ser de perceptores de la renta de garantía de ingresos. Y el programa que a lo largo de este año vamos a llevar a cabo para ir definiendo el perfil de empleabilidad de los perceptores de la renta de garantía de ingresos, este año llevaremos a cabo la verificación del perfil de empleabilidad de más de 3.000 perceptores del actual sistema. El actual sistema, 3.000 personas pasarán por el sistema de Lanbide para definir de cada uno de ellos cuál es su perfil de empleabilidad. Primera cosa necesaria para después poderles poner en un plan de activación o de empleo. Si no hacemos eso, no habrá recorrido. Eso lo vamos a empezar a hacer
porque el objetivo es tener el perfil de empleabilidad, señora Garrido, de todos los perceptores de la renta de garantía de ingresos que están en edad de trabajar o que pueden trabajar. Bueno, son todos esos los mecanismos a los que yo llamo mecanismos de garantía y de seguridad del sistema, para que el sistema funcione, para que tenga puerta de salida y para que nadie que no debe de estar en el sistema lo esté, como funcionan los sistemas de garantías y de seguridad. En el control de la seguridad social debe de existir en el control de otros presuntos fraudes y en general en el control del sistema de subvenciones o en el control del sistema en su conjunto público, ¿no? Gracias, señora consejera. Y siguiendo el orden de grupos, por el socialista vasco, tiene la palabra la señora Lespada. Sí, gracias, señor presidente. Señora consejera, señor viceconsejero, gracias por venir y por las explicaciones que nos han dado. La verdad es que, efectivamente, señora consejera, el 15 de junio del 2009 compareció usted por primera vez ante este Parlamento en la comisión y ese mismo día usted habló en su primera frase, la segunda, si no me equivoco, según lo tengo aquí en el diario de sesiones, habló usted de defender y mejorar el empleo y asegurar la protección social de la ciudadanía. Con lo cual, sí ha sido su línea argumental desde el inicio y ha sido la línea argumental que el Partido Socialista ha sostenido desde siempre, también cuando usted estaba en la oposición y era portavoz de políticas sociales. Nos deja muy tranquilos saber que los derechos subjetivos de renta, garantía de ingresos y complemento de vivienda quedan siempre sujetos a consignaciones presupuestarias mayores siempre que sean necesarias. Pero también nos deja muy tranquilos cuando dice que no ha habido un aumento en el número de personas de la renta de garantía de ingresos, precisamente porque entendemos que eso quiere decir que estamos haciendo bien las cosas. Si tuviésemos un exceso en el aumento y hubiera que salir a cubrirlo, se haría, supongo yo, pero no dejaría de ser una voz de alarma importante para saber qué es lo que está pasando, para que las personas no estén entrando en el empleo y sí estén entrando en la percepción de la renta de garantía de ingresos. A nosotros no nos gusta hablar de que la renta de garantía de ingresos sea un proceso de inserción sociolaboral, sino que es un derecho de las personas que llegan a situaciones en las cuales la empleabilidad ha caído por las razones que sean. Y tampoco nos gusta hablar ni de recortes ni de fraude, que son como los dos extremos de la balanza. Tenemos por un lado personas que nos hablan de recortes sociales, cosas que no son ciertas, y tenemos por otro lado personas que nos hablan de fraude. Y nosotros preferimos hablar de control. Primero, control, porque creo que se lo debemos a la ciudadanía para ser eficientes con el presupuesto público que nos encargan gestionar. Y segundo, porque también creemos que es un derecho de las personas que perciban aquello lo cual la ley les reconoce, pero que lo hagan en condiciones de absoluta honradez. Luego, por tanto, nos quedamos muy tranquilos con lo que usted nos ha venido a comentar aquí. Simplemente darle las gracias y decir que para nosotros la centralidad está en mantener el control de las ayudas con un sistema normalizado, sin que nadie lo vea como si estuviésemos intentando fiscalizar a nadie en su vida privada, pero tampoco podemos hablar ni de fraude ni de recortes. Muchas gracias. Gracias, señora Lespada. Y para contestarle tiene la palabra la señora consejera. Sí, gracias, señor presidente. Señora Lespada, efectivamente, compartimos, como no puede ser de otra manera, los argumentos. Nosotros creemos que reformar y ordenar no es recortar, que son acciones alternativas. Seguramente es mucho más fácil desde un punto de vista administrativo que no político, cuando se tienen principios y valores que defender, que son los principios y valores de protección de aquellos que son más vulnerables en la sociedad. Seguramente es más fácil recortar que reformar e innovar. Uno se mete en muchos más líos, pero evidentemente creemos que para hacer las políticas sostenibles, para garantizar la protección social, para garantizar el estado de bienestar que tenemos, algunas reformas y algunas medidas de orden hay que poner, ¿no? Pero precisamente para garantizar lo mayor, ¿no?, que es garantizar esa protección, ¿no? Yo creo que sobre todas estas cuestiones también estos son a veces debates entre lo viejo y lo nuevo, ¿no? Entre esas ideas, yo creo que hay que afrontar sin prejuicios determinados conceptos, ¿no?
conceptos como el del control, hay que controlar los sistemas públicos, se tienen que autocontrolar, se tienen que autorregular, hay que controlarlo, sin ninguna duda, ¿no? Es decir, desde esa idea, ¿no?, de que controlar no es perseguir, controlar es verificar el cumplimiento de las leyes, ¿no? Y efectivamente darle a eso también, ¿no?, el sentido que tiene que tener en un sistema público que desde la transparencia, desde la responsabilidad de dar gestión a la sociedad de lo que hace, ¿no?, pues evidentemente tiene que tener siempre la capacidad de poder ser transparente para poder informar, ¿no? Pero yo creo que el reto más importante, yo creo que de la cosa o de lo que nos podemos tener que sentir orgullosos todos en el futuro es que, a pesar de toda esta situación económica y situación difícil también en Euskadi, mantenemos un sistema de solidaridad en Euskadi que, a diferencia de otros lugares, da protección a los más vulnerables y ese sistema tiene que ser eficiente en sí mismo, porque si no, no lo podremos mantener, ¿no? Y de ahí la necesidad de la puerta de salida, de ahí la necesidad de que el sistema sea activador para el empleo, como lo está siendo, y todavía se tiene que multiplicar muchísimo más este sistema en su eficacia, y de esta manera, cuando esté vinculado plenamente en su gestión a las políticas activas y a Lanbide. Yo espero que podamos terminar esta legislatura ofreciendo unos datos al respecto, que cuando veamos el antes y el después, ¿no?, con lo que ha significado la transferencia de las políticas activas a Euskadi y tener el mecanismo del empleo en nuestras manos, podamos ver la importancia que ha tenido esta transferencia, no solamente para los desempleados en su conjunto, sino especialmente para esa parte de los desempleados que son aquellos parados de más larga duración, aquellas personas con más dificultad, que solo vinculados al empleo tienen oportunidades de salir de esa situación, ¿no? Y creo que ese es el recorrido, la transformación para lo que es útil y efectivo, pues los esfuerzos que estamos haciendo, y que esperamos que sean esfuerzos comprendidos y compartidos por todos ustedes en su mayoría, ¿no? Eskerrik asko, Sailburu Anderea, eta bukatzeko txanda hau, Eusko Abertzaleen aldetik, Gatzagaetxebarria jauna, zurea da hitza. Eskerrik asko, batzordeburu jauna, eskerrik asko, Sailburu Anderea, emandako azalpenagaitik. Orokorrean egin diren gogotekin ados gaude, ez dago gauza berri handik. Egia da, gaiari lotuta, Eskerbatuko Arana jaunak aipatu duen agerraldi eskaera honetan, sarreren bermerako errentaren gehikuntza egoten dela, urtero, 2010ean, ia 58 milioi igozan, kreditu hori, aurrekontu kreditu hori, haunditu alda, horla dago ipinita aurrekontu legean, eta bai sarreren bermerako errentan, baita premiazko laguntza zuzenetan, eta baita etxe bizitzako laguntza osagarrian ere gehikuntzak egon ziren, 58 milioi 114.000 euro, 314tik 380 milioira igozan urteko kredito gastua, eta horren zentzuna, bueno, esan da moduan da, eskubide moduen onartu dan enean, kreditu haunditzeko moduko da. Nik Sailburu jauna pare bat galdera ingo nizuke, eta da, zuk emandako datuen arabera, nik daukadan azkenengo datuak paregarriak direnak. Azkenengo apirileako daukat, baina paregarria ez daukat iesko apirileakin, baizik eta iesko epailearekin, epailea martxoarekin. Eta martxoako datuak hartuta, egia da, beherakuntza bat dagoela, 55.020 onuradunetik 53.991. Baina, zalantza ikusten modugu, da, zergaitik sortzen den beherakuntza nabarmen bat. Babes eta gizarterako errentak, babes eta gizarteratzeko errentak dauka konzeptu bi. Bata, lanean sartzeko bideragarria direnak, eta besteak saridunak direnak. Eta hor, beherakuntza bat dago garrantzitsua, hau da, adibidez, saridunek
19.388tik 14.183 jaisten dire. Zergaitik da hori? ¿A qué obedece esa bajada dentro de los perceptores de la renta de inclusión social de diciembre a marzo de 38.411 a 31.152? En especial, los beneficiarios de pensiones, que pasan de 19.398 a 14.193. Y el resto de beneficiarios pasan de 19.013 a 16.959. ¿Cuál es la explicación de eso? O sea, no sé, ¿cuál es la explicación de que el mismo gobierno que ha remitido estos datos al Parlamento haya esta diferencia en 3 meses? Y al contrario, laneko sarreren errentaren osagarria igo egiten da nabarmen. 16.609tik 22.829. Orokorrean, jetxiera bat dago. 55.020, 53.981. Hau da, 1.040 onuradun gutxiago, bai. Hori ulertzekoa da. Baina kopuruaren barruan aldaketa hoiek. La diferencia, el conjunto baja 1.040. Pero la clasificación de beneficiarios, de que los pensionistas bajen de 19.398 a 14.193, ¿a qué explicación se debe eso? Y tengo la información que usted nos ha... Entonces, bueno, pues conocer esta información, ¿a qué se debe esto? Yo creo que es importante, es un salto cualitativo en 3 meses espectacular, y esto tiene que tener una explicación. No explicación de que los pensionistas no han pasado a ser activos, ni han ingresado en el mercado de trabajo. Pero simplemente ese dato creo que es importante que lo aclaremos. En cuanto a la evolución del empleo, hombre, señora consejera, el empleo ha caído en 7.500 empleos. Es decir, el boletín económico del gobierno recibido hace 3 meses a la Cámara ha dicho que se han destruido 7.500 empleos, que es lo que dice el boletín económico de la información que remite el gobierno mensualmente a la Cámara. La previsión para el año 2011 era creación de 5.000 empleos. La readecuación del cuadro macroeconómico son 1.000 empleos. Muy escasa la creación de empleo. Bien, eso es malo. ¿Es usted la culpable de eso? No. Pero vamos a decir las cosas como son. Es decir, el saldo entre lo que se crea y lo que se destruye son 7.500. Esos son los datos oficiales que ha remitido hace 3 meses el gobierno a la Cámara, a 31 de diciembre. La evolución de las tasas de paro, tenemos la EPA, tenemos la PRA, no vamos a entrar, un poco más, estamos en el 10,5, en el 11,3, bien. Paro registrado, tengo la evolución aquí. Pero hay un error en su exposición, señora consejera. Es que la afiliación a la Seguridad Social decrece de 31 de diciembre a 31 de mayo. Y decrece en 3.617 personas. No crece, decrece. Y le voy a decir, a 31 de diciembre teníamos en Euskadi 933.458. A 31 de mayo, 929.841. 3.617 afiliados menos. Efectivamente, el mes de enero es malo. Pero dígase la verdad. La afiliación a la Seguridad Social del 31 de diciembre al 30 de mayo ha caído en 3.617 afiliados a la Seguridad Social. Y además, si analizamos las medidas mensuales por sectores de la oferta económica, la caída es importante en el ámbito de la construcción. También tenemos una caída en el ámbito de la industria, en el sector primario. Y el único que remonta, y felizmente, de alguna manera, para equilibrar, para que la caída tan espectacular de inicios de año vaya mejorando, es el sector servicios. Pero esa es la realidad. Entonces, enmarquemos el debate en los parámetros adecuados. Caída de la afiliación de la Seguridad Social de 31 de mayo de 31 de diciembre a 30 de mayo, 3.617 afiliados menos a la Seguridad Social. El mes de enero ha sido malo. Por lo tanto, vamos a coger los parámetros del debate político, pero los rigurosos. Dicho esto, yo sí que le quería también hacer una reflexión de un tema que nos parece importante. En cuanto a la gestión de la política de empleo e inserción social. Mire, con la transferencia permite la gestión de fondos nacionales de empleo. Y dentro de los fondos nacionales de empleo tenemos una gran novedad desde el mes de febrero. Y es la puesta en marcha del mecanismo de la recualificación profesional
de las personas que están en desempleo. Una ayuda complementaria, intermedia entre lo que es, no es una prestación de seguridad social, es una prestación de política, de promoción, de empleo, de activación. ¿Cuándo lo van a poner en marcha? Es que nosotros con la transferencia del 1 de diciembre lo tenemos vigente. Es una gestión nuestra. ¿Cuándo va a poner el gobierno vasco en marcha esta política complementaria de recualificación profesional de fomento del empleo? Nos ha remitido el gobierno la información, 12 millones de euros ahí. Nos la ha remitido la semana pasada. 12 millones para hacer esta política. Por eso le digo que, al ser una política importante, yo sí que me gustaría que dijeran también, complementa, y de manera importante, la política que ustedes hacen de renta de garantía de ingresos, lo mismo que las demás políticas en materia de fondos nacionales, en aquellos fondos nacionales que afectan al conjunto del Estado. En aquellos que no afectan a Euskadi ya sabemos cuál es el marco. Pero este fondo afecta al conjunto del Estado y es para la recualificación de trabajadores. ¿Cuándo se va a poner en marcha en Euskadi esto? Porque el SEPE está ahí, pero usted tiene la transferencia plena. Usted se ha subrogado en eso. Y ya nos han dado los datos desde el gobierno que la relación financiera es de 12 millones a favor de nosotros. Entonces yo creo que ese dato también es importante conocer, que ese marco financiero de 12 millones es importante en esta coyuntura de empleo, de desempleo y de empleo. ¿Para qué? Para crear empleo. Yo creo que esa es una cuestión que conviene, que el gobierno no ha dicho nada hasta ahora. Hemos estado nosotros prudentes, esperando a ver cómo se iba a hacer. Ha pasado ya casi medio año y una vez conocido el marco financiero y que tenemos un saldo de 12 millones, ¿cuándo va a poner en marcha el gobierno esas medidas que nos corresponden a Euskadi y que bueno, pues aquí tenemos todos los datos de la relación financiera? Y por eso, pues eso es lo que queríamos saber también, ¿no? Respecto de las demás cuestiones, yo creo que ha quedado bien claro que estamos hablando de un derecho subjetivo y que, por lo tanto, bueno, pues la política en este aspecto es correcta. Es decir, se procede a una ampliación en la medida que las disponibilidades de la sección 99 permiten al respecto. Y, bueno, pues en este aspecto nada tenemos que decir. Creemos que se debe seguir en esa línea, ¿no? Y en cuanto a la filosofía de la ley de garantía de ingresos y tal, pues tenemos oportunidad de debatir próximamente, pues cuando entremos en los debates concernientes a la modificación de la ley de garantía de ingresos. Nada más y muchas gracias. Gracias a usted, señor Gatzagaetxebarria, y para contestarle tiene la palabra la señora consejera. Sí, vamos a ver, señor Gatzagaetxebarria. En principio, con respecto a los datos. Nosotros trabajamos con los datos no propios, por desgracia. Ojalá tuviéramos los datos propios, los tendremos cuando tengamos incorporado el sistema. Trabajamos con los datos que nos proponen, nos propician las diputaciones forales. Y a partir de ahí, con la información que nos viene, que por cierto es escasa, porque las propias diputaciones aducen carecer de medios para explotar mejor sus bases de datos. Y, por lo tanto, la información que vienen es por lo que se puede producir que desde la unidad de la renta de garantía de ingresos, que vienen trabajando desde el año pasado en la mejora y en el perfeccionamiento de los datos, pueda haberse producido algún ajuste en el régimen de pensionistas cuando, trabajando más en profundidad sobre los datos, se percibe que la pensión es por pensión o complemento de pensión de mayor de 65 años u otra situación. Es decir, que nosotros los datos son el resultado de lo que nos hacen llegar a Lanbide las propias diputaciones. Y a partir de ahí los analizamos y los estratificamos. Por lo tanto, no tengo ningún inconveniente en que podamos profundizar en este dato a través del análisis de la información que nos ha venido de la Diputación. Y a partir de la información que nos ha venido de la Diputación, seguimos analizando para ver en dónde pueda estar ese desajuste. Pero vamos, yo le invito a que también, puesto que ustedes, en fin, han tenido el Gobierno, lo tienen hasta la fecha, el Gobierno de las 3 diputaciones, también se puedan contrastar estos datos en el ámbito de las diputaciones, porque es ahí donde conocen pormenorizadamente, o debieran de conocer pormenorizadamente, quién es quién en todos los perceptores de la renta de garantía de ingresos, porque son las que autorizan, son las que suspenden la autorización y nosotros somos un mero receptor de los datos que nos envían, ¿no?
Por lo tanto, analizaremos las razones de esto en profundidad con las propias diputaciones para averiguar y para poderle darle a usted una respuesta que pasa porque respondan las diputaciones, no el Gobierno, que lo que hace es establece una ordenación de los datos según nos lo pasan, ¿no? Pero le debo de decir que la situación de las bases de datos, como digo, es una situación de base de datos en las que es perfeccionable el sistema, pero en gran medida por cuanto que no han podido, muchas veces por razones, como dicen ellas, de carácter económico, ir mejorando su sistema de información. En segundo lugar, con respecto a la evolución del empleo, señor Gatzagaetxebarria, yo he hablado de los datos desde el comienzo del año. Creo que no he dado ningún dato que no se corresponda con la realidad. Comparto con usted la necesidad de afrontar la realidad desde la verdad, desde lo que es. Efectivamente, las razones por las cuales crece el desempleo son muchas. Antes le he dicho algunas de las razones por las cuales ha crecido el paro registrado en Euskadi, porque hemos introducido en el radar del registro del paro a personas que no estaban, además de la confluencia de los dos sistemas que también ha tenido algo que ver. Por lo tanto, eso es así y no todo viene de la destrucción de empleo. Y yo le pregunto, ¿los datos de enero del 2010 de afiliación a la Seguridad Social son 925.761? Y creo que usted me responderá que sí. ¿Y los datos de mayo del 2011 son 933.530? Y creo que usted me dirá que sí, y eso suma 8.000. Y estos también son unos datos. Por lo tanto, yo creo que en esto, señor Gatzagaetxebarria, compartimos, primero, la preocupación. La compartimos. En segundo lugar, no creo que tengamos que hacer ni catastrofismo ni autocomplacencia con esta situación que es tan grave, difícil, complicada y que además requiere los esfuerzos compartidos de todos, de ustedes y de nosotros, allá donde estemos, y por supuesto del resto de los representantes en esta Cámara de sus grupos políticos, ¿no? Y a partir de ahí iremos viendo cómo va siendo la evolución del empleo. Pero vuelvo a recordarle que es verdad que no podemos echar las campanas al vuelo sin ninguna duda en Euskadi, pero también decirle que la zona cero del desempleo, que el gran agujero del desempleo, como tantas veces hemos dicho, y ahí están los datos, se produjo a finales del 2008 y principios del 2009. Y que, independientemente de que todavía no veamos la manifestación o la traducción de toda esta situación de datos macroeconómicos y datos en términos de desarrollo industrial o de cómo están creciendo las exportaciones, todavía no lo vemos en términos de empleo y vivimos además situaciones difíciles, especialmente en Vizcaya y especialmente en la margen izquierda, con empresas que están sujetas a expedientes de regulación de empleo, cuya decisión, además de autorización, no compete a esta Administración, sino que compete a la Administración del Estado, y estamos siendo muy proactivos e interlocutores de la Administración del Estado para que se exijan planes sociales de acompañamiento a los expedientes de regulación de empleo, porque no podemos permitir desmantelamiento. Tenemos que retener y mantener el empleo que hay para poder crecer. Pues efectivamente, a pesar de que esto es así, creo poder decir y compartir, y creo que lo siente el conjunto general de la sociedad, que el peor momento pasó, y pasó en esas fechas, porque se ve perfectamente la curva del Producto Interior Bruto y del desempleo en esos momentos. Y a partir de ahí las cosas van sostenidamente, pero creo que hay que dar un margen, o por lo menos un mensaje también a la sociedad de confianza. No de catastrofismo, tampoco de autocomplacencia, de ninguna frivolidad, pero sí de confianza, ¿no? De confianza en que sin ninguna duda vamos a salir de esta situación, y hay que poner todas las medidas en marcha y de manera compartida e institucionalmente. Por eso, además, ustedes pidieron un plan que tuviera que ver con el empleo, que tiene que ser más un plan de activación económica, porque si no, no hay empleo. No hay planes de empleo que sean útiles si no van vinculados a protección, defensa e incluso avance en lo que el apoyo al tejido productivo, a las apuestas estratégicas en el tejido productivo, porque si no, no habrá planes de empleo útiles. Y
en la medida en que se conformen las instituciones que estamos esperando a que se conformen, podremos contrastar con estas instituciones las líneas de trabajo del Gobierno y que evidentemente ustedes se tendrán que posicionar también con respecto a ello, porque todas ellas estarán en la Estrategia Vasca de Empleo. Y por último, usted me hablaba de fondos del Estado para llevar a cabo políticas. Bueno, nosotros no vamos a poner en marcha tampoco políticas hasta que no estén asegurados la manera mediante la cual esos fondos tienen que venir a Euskadi y para poner en marcha políticas, ¿no? Luego, por lo tanto, hay que establecer, en primer lugar, puesto que la transferencia ya está materializada, pero hay que ver exactamente a qué corresponden o dónde están esos fondos y a qué corresponden y a qué parte de programas de lo transferido para, evidentemente, después poner en marcha. Nosotros tenemos, independientemente de los fondos del Estado adicionales que tendremos que ver y que no me corresponde a mí, sino que le corresponde más bien a la Dirección de Cupo establecer estas cuestiones, nosotros tenemos competencia plena, como usted sabe bien, en el diseño de las políticas activas. La teníamos antes de la reforma de las políticas activas del Estado. Es verdad que luego se ha producido la modificación del Real Decreto y ese ámbito se amplía algo más al resto de comunidades autónomas. De esa manera las estamos diseñando en un año de tránsito en las políticas activas que existía y las que tienen que existir en el futuro. Y en el conjunto de lo que hoy tenemos, de lo que queremos ser en el 2012 en políticas activas y el grado de protección social que también tenemos en Euskadi y la no distorsión de otras políticas con respecto a las que tenemos en Euskadi, es como hay que hacer la definición final de todo el sistema. Nada más. Gracias, señora consejera. Y acabado esta ronda de intervenciones, iniciaremos un turno de réplica, si algún grupo lo desea utilizar. Por el Grupo Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el señor Gatxagaetxebarria. Son 933.458 y en mayo son 929.841, 3.617 afiliados menos. Dígalo así. No empiece a computar usted desde febrero, que es lo que está haciendo en sucesivas declaraciones. Dígalo. Va evolucionando, pero el conjunto del año todavía es malo. Porque en el ámbito de la oferta, si lo analizamos, en los diferentes sectores, hay una caída. En los sectores nucleares, de la industria, de la construcción. Y menos mal que en el ámbito de los servicios todavía estamos mejor. Pero esa es la realidad. Dato objetivo, lo tengo del registro de la Seguridad Social. 3.617. Pues, parta usted de esa argumentación y luego podemos discutir, pero no parta usted del 2011 quitando enero. Bien. Estoy de acuerdo con lo que usted dice, sí. El primer año puede ser una política de transición. Pero usted se equivoca en una cosa. Es que cuando dice, tenemos que analizar dónde podemos poner en marcha. No. Que usted lo tiene bien claro. ¿Qué quiere que le diga? El artículo que le dice que le habilita a usted para hacer esa política propia. Lo tiene usted en el decreto de transferencias. En la función C, apartado 10. Ese y otros programas que podrán ser de transición, hágalo de transición. No le digo que lo modifique. Podría hacerlo también, disciplinándolo de otra manera. Pues si es de transición, y cojo su argumento, que sea de transición, porque eso está claro. Forma parte del núcleo del artículo 13 de la Ley de Empleo. Ese artículo se ha modificado y usted tiene un haz de facultades mayor. Porque usted tiene una transferencia privilegiada, y es que puede hacer unas políticas que no puede hacer ninguna comunidad autónoma más. No solamente porque se haya modificado el marco, porque tiene una capacidad de actuar sobre fondos nacionales de empleo. Y eso no lo tiene nadie, solamente lo tiene usted. El gobierno, bueno, dicho usted, lo tiene el gobierno vasco. Y en ese haz de facultades se ha producido un incremento recientemente. Nosotros hemos esperado a ver cuándo iba a poner en marcha usted el programa de recualificación. Si me acaba de decir que es un año de transición, yo le puedo aceptar intelectualmente, pues que lo sea. Porque eso tiene unas dificultades. Un año de puesta en marcha de una transferencia de esa envergadura. Pues que sea de transición. Pero háganlo. Porque hay 12 millones. Y es necesario en la política de empleo de Euskadi. Hemos esperado, y no hemos dicho nada hasta ahora, pero que Euskadi, que se subroga respecto al Estado en cuanto a políticas de empleo, incluidas las de fondos nacionales,
no ejerza esa facultad, nos preocupa. Nos preocupa. Por lo tanto, antes de hacer otra iniciativa, y aceptándole que usted está en un año de transición, que creo que es razonable, pues por lo menos que sea de transición, el programa que desarrolle. Pero háganlo. Que no se les olvide, porque estamos siguiendo este tema y nos preocupa. Y hemos hablado con más colectivos y hemos esperado hasta ahora. Por lo tanto, le hago una admonición constructiva. Háganlo. Porque eso es importante. Primero, porque potencia la labor del gobierno. Y segundo, porque sobre todo va a beneficiar a un colectivo de personas demandantes de empleo a las cuales se les va a dar una recualificación para el desarrollo de posibles actividades en el mercado de trabajo ordinario. Nada más y muchas gracias. Gracias a usted, señor Gachachivarría. Y para contestarle tiene de nuevo la palabra la señora Zabaleta. Sí, señor Gachachivarría, bueno, no tengo ningún interés en ocultar la información, ¿no? Es decir, usted ha cogido esos datos de la Seguridad Social. Permítame que coja yo los de enero para ver la evolución que se está produciendo este año y creo que compartimos el mismo criterio, es decir, que la situación es la que es y la tenemos que afrontar primero con realismo, no con catastrofismo, como le decía antes, ni tampoco con autocomplacencia, pero en honor a la verdad, viendo también los datos positivos que se vienen produciendo desde enero, que no son tan positivos como para contrarrestar en su conjunto todo el año 2010, por supuesto. Pero yo no trato de engañar en esa dirección, ni muchísimo menos, ¿no? Con respecto a la segunda cuestión, le decía, o por lo menos he querido decir en mi intervención, igual no me he expresado bien, que más allá e independientemente de que el Gobierno haya modificado su decreto de políticas activas, nosotros ya tenemos competencia plena, porque comparto también con usted que nuestro decreto de transferencia responde estrictamente a lo que dice el Estatuto de Autonomía. Por lo tanto, nosotros tenemos competencia de gestión, de ejecución y de diseño de todas las políticas activas. Vuelvo a insistir que este es un año de transición y este es un año de transición en el que no se está quedando ningún programa sin llevar a cabo, tampoco el de las recualificaciones. Usted habla de los fondos nacionales de empleo. Tenemos que ver económicamente de qué manera vamos a disponer de esos fondos para incrementar las políticas. No hay ninguna política en este año de transición que se esté quedando vacía de contenido. Es verdad que se está produciendo o efectuándose el giro hacia lo que tiene que ser el diseño de las políticas del año 2012, de las políticas activas de futuro, y con consenso con los agentes sociales. Y en ese sentido, en fin, denos ese margen de confianza, aunque yo tomo buena nota también de lo que usted acaba de plantear, porque este Gobierno no va a hacer dejación de ninguna de las competencias ni de ninguno de los derechos que tiene, como tampoco lo va a hacer de ninguna de las obligaciones que tiene. Muchas gracias, señora Zabaleta. Y con esta intervención damos por concluido este punto del orden del día. Un minuto para despedir a la señora consejera y al señor viceconsejero. ¿Se queda el señor viceconsejero? Vale. Entonces,
Bueno, vamos a continuar con la comisión. Tercer punto del orden del día. Comparecencia de la consejera de Empleo y Asuntos Sociales a petición de la comisión de conformidad con la solicitud formulada por doña Inchane Ezenarro Egurbide, parlamentaria del Grupo Aralar, al objeto de que explique cuáles fueron las previsiones y trabajos previos que realizó Lanbide ante diversos problemas de funcionamiento, así como cuáles serán las medidas concretas que Lanbide adoptará en un futuro para optimizar su funcionamiento. Bien, de acuerdo con el grupo proponente, con la portavoz del grupo proponente, la comparecencia darán cuenta de la comparecencia el señor viceconsejero, don Javier Ruiz, y el señor director general de Lanbide, don Javier Ramos. Sin más, para introducir la comparecencia, tiene la palabra el señor Basabe. Bai, eskerrik asko batzordeburu jauna, egunon guztioi, egunon sailburuorde eta Lanbideko zuzendari nagusiari ere bai. Bueno, lehenengo eta behin esan beharra daukat, Ezenarro andereak ez daukala etortzerik, eta horregatik neronek egingo dola agerraldiaren arrazoitzea edo sarrera, ez da. Bueno, Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzua martxan hasi zenetik, ia 6 hilabete pasatu direnean, hainbat arazo eta gabezia gertatu dira, eta gertatzen ari dira. Zerrenda gure ustean luzea da, bueno, esan liteke hasteko esate baterako arloburu postuek denbora luze samarra egin dutela, bete barik, zerbitzuaren arlo batzuen funtzionamendu normala eragotziz. Gainera, lanpostu horien deialdietan arazoak gertatu ziren, sindikatuen salaketak barne. Halaber, teknikari orientatzaileen lanpostuak betetzeko deialdiarekin ere, arazoak gertatu ziren, legebiltzarrean bertan salatu izan den moduan. Eta benetan diogu, espero dugula, etorkizunean egingo diren deialdietan huts berberak ez direla errepikatuko. Beharbada gaurkotasun handiagoa duen gaia da, datu baseekin gertatu diren eta gertatzen ari diren arazoak, ezta? Bueno, aspaldi hile batzuk direla 7.500 langabetu nolabait esateatik berri agertu ziren, langaiko zerrendetan izena emanik zeudenak, edo gaur egun dagoen arazo aurea handia, ezta? 60.000 kurrikulumekin gertatzen ari dena. Datu baseetan dauden arazoak direla eta langain izena emana duten pertsona asko eta askoren kurrikulumetako hainbat datu desagertu egin dira, edo datu horiek ez daude gaurkoturik. Une honetan bertan, horietako asko, Lanbidek bidalitako gutunen bidez ari dira horretaz hartzen, hainbat hilabetetan enplegu eskaintza egokiak jasotzeko aukera murriztuta izan dutela, esan genezake beraz. Gainera huts informatiko horien erruz, kasu batzuetan, diru sarrerak bermatzeko errentak ere eteten ari dira. Konponbidea gainera jasotzailearen esku uzten dela, ezta? Aurreko egunean, gai honen harira Eusko Alderdi Jeltzaleak, Eusko Abertzaleak taldeak galdera bat egin zuen, eta gure ustean behintzat sailburuak emaniko erantzuna etzen balekoa izan. Hori dela eta, azalpenak eskatzeaz gainera, sailari eskatu gura diogu batetik, arazoa egon badagoela onar dezala, eta bestetik, arazo hori ahalik eta azkarren konpontzeko bitarteko nahikoa jar dezala. Pertsona bakoitzak bere datuak gaurkotzeko behar duen denbora tartea kontuan hartuz eta aurre ikusiz. Beste gai bati dagozkiola, eguneroko funtzionamenduan ere gabeziak gertatzen ari dira, neurri handi batean, gure ikuspegitik, aurreikuspen falta zuzen batetik. Une honetan, bitarteko urriak izateaz gainera, Lanbidek eskaini gura duen arreta pertsonalizatua bermatzeko langile kopuru nahikoa ez dagoela uste dugu,
Eta gainera, langile horiek prestakuntza eta esperientziaren aldetik ere gabeziak dituztela uste dugu. Eman behar duten zerbitzu egokia izan dadin. Zer esanik ez, arreta zerbitzua herritarrak gura duen hizkuntzan jasotzeko. Zeren jakinea baita gaztelaniaz jasotzea badagoela, beti, ohikoa den bezala Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio guztietan, baina hizkuntza ofiziala aukeratzeko arloan aurrera pausoak egin badira ere, horiek ere atzerapenarekin egiten ari dira. Horrez gainera, egiturazko arazoak daudela uste dugu, lanbideren izaera bera gaur egun espaian baitago. Eta baliteke, aukeretako bat da, legebiltzarraren gehiengoak, gobernuak, zuzenbide pribatuko erakunde publiko izatearen autua aldaraztea, eta ostera, erakunde autonomo publiko bihur dezala, ezta? Arazoak daude bestalde batetik administrazio kontseiluaren osaketan. Horrela ikusten dugu. Berdintasunaren legea ez gainera, zilegitasun arazoa ere ikusten diogulako, momentu honetan Euskal Autonomia Erkidegoko gehiengo sindikala osatzen duten sindikatuek parte hartzen ez dutelako. Eta beste alde batetik, egiten duten lanagatik kontseilu horretan egotea merezi luketen beste hainbat eragilek, kooperatibak edo ekimen sozialekoak esate baterako, sartzeko aukerarik izan ez dutelako. Egia da, lanbide erakunde oso handia dela, hori onartu behar dago, lanbide oso erakunde handia da, eta denpora gutxian aldaketa asko eta oso sakonak egin behar izan dituela. Baina egia da, bestalde batetik, aurreikuspen eta aurrelanen aldetik gauzak hobeto egiterik bazegoela. Are gehiago, egungo egoera eta langabezia datuak kontuan hartzen baditugu. Izan ere, aipaturiko gabezia eta arazoen kaltetu zuzenak eta zeharkakoak enplegu zerbitzu publiko eraginkor baten beharra duten langabeak dira. Horregatik, agerraldia eskatzeaz gainera, sailburuak azaldezan, kasu honetan, sailburu ordeak eta lanbideko zuzendari nagusiak azaldezaten, zein izan diren lanbidek hainbat funtzionamendu arazoren aurrean egin zituen aurreikuspenak eta aurrelanak, baina baita ere, zein izan diren, edo zein izango diren etorkizunean, lanbidek bere funtzionamendua optimizatzeko hartuko dituen neurri zehatza. Besterik ez eta eskerrik asko. Eskerrik asko, Basabe jauna, eta erantzuteko Ramos jauna zurea da hitza. Saludos al presidente y a las señoras parlamentarias y parlamentarios. Miquel, intentaré contestarte con el guión que tenía preparado en relación a la pregunta general que se ha hecho e intentaré también contestarte a las preguntas concretas. Bueno, respecto a lo que se hizo en previsión, los trabajos previos, lo he descompuesto en 9 capítulos y los intento analizar brevemente. En el capítulo de normativa, es decir, de qué nos dotábamos como normativa para sacar adelante el Lanbide, se tuvieron los siguientes objetivos: realizar un análisis comparativo de las figuras jurídicas que podía acoger el Servicio Vasco de Empleo, elaborar propuestas de textos que permitan desarrollar este cuerpo normativo y elaborar una hoja de ruta de los desarrollos normativos, eso como previsión normativa. Los resultados que tuvimos pues fueron análisis comparativos de todas las posibilidades de formas jurídicas, cuadros de funciones a asumir, los cuadros de actuaciones y funciones en materia de empleo que se podían asumir, análisis de procedimientos de todos los desarrollos normativos, alcance de las posibles convocatorias a las que tendría que hacer frente el Lanbide, una elaboración de los textos de la disposición adicional que iría a la ley de presupuestos para darle norma de ley a la creación del Lanbide, decretos de estatutos, inicio de actividad. Estas eran las previsiones que fuimos haciendo en el capítulo de normativa. En cuanto a las entidades a crear,
Bueno, se tuvo que determinar inicialmente cuál era la adscripción institucional en el seno de gobierno, qué posibilidades había de esta adscripción institucional, cuál era el reparto competencial y funciones entre el Departamento de Empleo y la nueva entidad y propuesta de estatutos que recogiera el equilibrio de estas cosas. ¿Cuáles fueron los principales resultados? Pues bueno, se hicieron análisis jurídicos de las diferencias que existían entre la opción de organismo autónomo y ente público de derecho privado y los distintos análisis comparativos de instrumentos normativos que a posterior había que desarrollar. En cuanto al modelo organizativo, se estuvo trabajando en la previsión de definición de las funciones de la entidad, de los órganos rectores y de participación, de los órganos de gestión y de la estructura que íbamos a tener como orgánica central y como territorial, partiendo de una premisa que desde el Gobierno se fija y es que íbamos a ir hacia un modelo en el que iban a existir unos servicios centrales y unas oficinas, pero no unas direcciones territoriales o provinciales. El resultado, pues básicamente es el mismo que el de los objetivos. Llegamos a tener un organigrama provisional, una estructura organizativa de entidad y las distintas definiciones de cada una de las direcciones, áreas que tenía que ver con esa estructura. En cuanto al capítulo de personas trabajadoras que estaban afectadas por la transferencia, se identificó el personal que se iba a adscribir al ente según su origen, cosa compleja porque los distintos listados que fueron recibiéndose a partir del acuerdo de transferencia, pues cada uno era diferente al anterior y costó mucho llegar a tener pues la visión completa de ese personal. Se identificaron los puestos de trabajo que iba a tener la futura entidad, la dimensión cuantitativa hacia ese modelo organizativo, la integración del personal adscrito en esa estructura fundamentalmente por una relación funcional previa que hacías antes que haces ahora, y los resultados básicamente fue cumplir esos objetivos en cuanto a personas. En cuanto a los programas y servicios, el análisis que se hizo fue censar el conjunto de servicios y procedimientos que venían tanto del Servicio Público Estatal de Empleo como del Gobierno vasco. Se intentó identificar y valorar en tres grandes capítulos: programas de fomento de empleo, programas de formación y programas de intermediación. A su vez, se fue analizando la situación que el programa piloto de renta garantía de ingresos nos iba produciendo para ver también cuál podía ser el encaje en la futura organización. A su vez, se valoraron los sistemas de información estadística que íbamos a ir recibiendo y con los cuales teníamos que contar, así como la situación del Fondo Social Europeo. A partir de ahí, ¿qué principales resultados tuvimos en cuanto a programas y servicios? Bueno, pues si irá a buscar el censo, se identificaron todos los programas, sus normativas, sus beneficiarios. Se hizo un análisis de esos programas, como te decía, enmarcados en los distintos capítulos de fomento, de intermediación y de formación. Se integró todo esto en la futura organización, estableciendo las grandes direcciones y áreas que las podían absorber. Se identificó un modelo de datos, de demandas, de ofertas, que, como ya sabéis, se va hacia un modelo propio integrado dentro de lo que se llama SISPE, el Sistema Integrado de Información a nivel estatal, en el que se engloba tanto el Estado como las comunidades autónomas, pero propio. Y de todo eso, bueno, pues fuimos desarrollando también los análisis que tenían que ver con renta de garantía de ingresos y su posterior integración en el caso de que el trámite parlamentario en el que estáis inmersos pues tuviera resultado. En cuanto a infraestructuras y edificios, lo que se hizo es un análisis de propuesta de modelo de oficinas, basando en el nuevo modelo de atención que se quería prestar desde la ANVIDE. Se desarrolló un plan de identificación y auditoría de todas las sedes, se pasó por todas ellas para identificarlas físicamente, cuáles eran sus características. Se hicieron se buscaba la propuesta de adaptación de esas oficinas transferidas hacia el modelo que se quería prestar, y a partir de ahí, bueno, pues el dimensionamiento que sería oportuno en función fundamentalmente de volumen de población a atender, tanto desde el capítulo de corazón de negocio, por así decirlo, que era el empleo, como los que podrían venir de la renta de garantía de ingresos. Y el resultado en este caso es prácticamente mimético a los objetivos que se perseguían. Era materializar esos censos, esas auditorías y ese dimensionamiento. En cuanto a aspectos económicos y presupuestarios,
y partiendo de lo que has mencionado, que es un ente público de derecho privado, se intenta identificar cuál va a ser el modelo de gestión presupuestaria y las necesidades de aplicativos, el modelo de gestión administrativa de personal, el modelo de gestión de contabilidad y auditorías y el de fiscal y financiera, así como otros aspectos que tengan que ver con la gestión administrativa. En cuanto a aspectos tecnológicos, la verdad es que este era un capítulo complejo, dada la situación de dos organizaciones tan dispares, con una situación de aplicativos y de recursos tan distanciada. Se intentó sobre todo hacer un diagnóstico de la situación de partida que íbamos a tener. Se hicieron una serie de escenarios tecnológicos que se contrastaron a nivel de gobierno y con ello se tuvo un modelo de referencia y se estableció un plan de contingencia para salir el 1 de enero del 2010. ¿Cuáles han sido los principales resultados tecnológicos? Bueno, pues contamos con una consultoría estratégica para estos años, qué es lo que queremos hacer, cuál es el diagnóstico, qué escenarios, etcétera. Se ha definido un modelo de gobernanza, entendiendo por esto cuál es la estructura organizativa tecnológica que se queda en el ente y cuál se comparte con Gobierno y su sociedad EGIE y la Dirección de Informática y Telecomunicaciones. Se va hacia un modelo de infraestructuras en el que se definen comunicaciones, albergues de los CPDs, puestos de trabajo, microinformática en definitiva, licencias y atención a usuarios. Y se define también el modelo de aplicaciones. Por simplificar y por no extenderme, quizás lo más significativo aquí es apostar por ese modelo propio de intermediación, que es prácticamente aprovechar el anterior Lanbide, el ANGAI, y ser ese sobre el que se va a ir a SISPE. Ese es el modelo de intermediación. Tampoco pensemos que es un elemento de cambio dramático. Lanbide, el ANGAI sí que compartía ya los acuerdos SISPE para que pudiéramos establecer contactos con el resto de las comunidades autónomas. Y por último, ya en cuanto a los trabajos previos, se estableció pues un análisis y una serie de objetivos en lo que tiene que ver con la imagen corporativa y comunicaciones. Pues todo lo que tiene que ver con la aprobación de los nombres, logos del futuro servicio, manuales de identidad corporativa, la comunicación interna y externa de todas estas circunstancias y el lanzamiento. Y eso a grandes rasgos es los trabajos previos que se hicieron, bueno, pues para tener una cierta previsión. Te doy la razón. Esta es una criatura de enorme complejidad y por medios que se pusieron de previsión, pues es probable que todo no estuviera contemplado y bueno, pues asistimos a los desajustes que podemos considerar más o menos esperados en una fase de lanzamiento, pero sí que se hicieron los esfuerzos que yo entiendo oportunos para que las sorpresas fueran las menores. La segunda parte de la intervención es qué vamos a hacer a futuro. Intento contestarte algunas de las cuestiones concretas que has planteado y luego sigo con esas intervenciones a futuro. Sí que ha habido circunstancias como, por ejemplo, la convocatoria de las jefaturas de área. Están resueltas y en el Consejo de Administración próximo se va a dar la resolución de los distintos recursos de alzada que ha habido. La convocatoria de orientadores, como probablemente estéis al corriente, se publicó. Ha sido una baremación extensa por el volumen de personas que se han presentado y en estos momentos está en la fase de, creo que se cierra este viernes, la recogida de cualquier tipo de reclamación y se abre el periodo de analizarlas y pasar a la contratación e integración de las personas que queden en la bolsa de trabajo en las mejores posiciones. En cuanto a la base de datos, creo que en alguna otra ocasión hemos tenido también aquí en el Parlamento ocasión de hablarlo. El registro definitivo a la hora de integrar las dos, por decirlo de esa manera, bases de datos con las que se partió es el registro oficial de demandantes de empleo. Se llama así, es una terminología común. Y es este el registro que se utiliza como referencia porque sobre él impactan todas las cuestiones de derechos, deberes de las personas que están inscritas, cualquier certificación, cualquier exigencia que nos pudiera pedir. Y en esta confluencia de bases de datos, el inicio era el de un mínimo común denominador, es decir, aquellos datos comunes que podíamos extraer de las dos bases de datos, pero sin significara esto que se perdía ningún tipo de dato. De hecho, yo os invitaría a que pudierais pasar por cualquier oficina. Una vez que una persona acude para ver cuál es la situación de sus datos, existen en las pantallas del aplicativo unos iconos que representan a personas. Pulsando sobre cada uno de ellos estás viendo el currículum anterior Lanbide, el currículum anterior SEPE y se le va preguntando a la persona
persona, si esos datos son los que tienen que estar y se van actualizando todos ellos. Hubo un esfuerzo y probablemente pues habría que mejorarlo. Se empezaron a lanzar cartas desde mediados del mes de marzo por un volumen aproximado de 200.000 cartas, que viene a ser el volumen total, no de paro registrado. Sabéis que el conjunto de demandantes pueden estar en mejora de empleo, pueden estar en otras categorías que todos no van a paro registrado. Se enviaron del orden de 200.000 cartas. La última remesa se está produciendo ahora, nos quedan 10.000 aproximadamente. No se pudieron mandar todas de golpe y a todas las personas decir que acudieran el mismo día porque hubiese supuesto un colapso en nuestras oficinas. Tengo que decir, en aras del personal que está en las oficinas, que es un privilegio contar con ellos, pues porque tienen una vocación sobre todo de atención a usuarios sin límite. Es decir, si en la puerta había una cola de 1.000 personas que se atendían ese día, probablemente lo que no tengamos que pensar en el futuro es atender a 1.000 personas, sino las que debamos atender con un sistema de citas previas y con calidad en la atención. Pero sobre todo los primeros días lo que se intentaba era recoger que todas las personas que acudieran pudieran ser atendidas. Las cartas eran bastante precisas. Hablaban de 3 conceptos. Recordar a la gente que estaba inscrita ahora en el Servicio Vasco de Empleo, Lanbide, se le recordaba eso y que no en los anteriores servicios. Se le daba una información de cuándo se le recomendaba pasar, porque se le mencionaban cuáles eran las fechas de renovación de su demanda y se le decía cuál era la situación informativa de su currículum y se le invitaba a corregirla. Bueno, pues probablemente no fuimos todo lo precisos y afortunados en ciertos mensajes. El caso es que venía la gente que estaba citada en las fechas que estaba citada y su entorno familiar, amigos, etcétera. Pues probablemente por la inquietud de, oye, si a ti te han llamado, probablemente sea oportuno que yo esté. Y eso verdaderamente ha supuesto un colapso y una situación mejorable en cuanto a atención a personas. En cuanto a pérdida de renta garantía de ingresos, yo entiendo que no, Miquel, pero bueno, quizás me podáis comentar algo. No se ha perdido ningún dato, no se ha condicionado nada. Yo creo que desde el punto de vista de cumplimiento legal, y me remito a lo que pueda decir la Ley de Garantía de Ingresos, creo que un requisito exigible es estar inscrito en el Servicio Público de Empleo. ¿Qué ocurría? Como os he oído antes en las distintas conversaciones, nos daba unos datos la Diputación, se cruzaban con los datos del Servicio Público de Empleo y podían aparecer personas que no estaban inscritos. Y esos datos se les remitían a la Diputación para decir, estas personas incumplen uno de los criterios, no sabemos de más. Y a partir de ahí eso, supongo que en la aplicación de las competencias de las distintas diputaciones, podía provocar que una persona pues perdiera su prestación hasta que se volviera a inscribir. Pero una situación que entiendo que cualquier perceptor de renta lo tenía que tener en cuenta. Recursos escasos de personal. Pues os debo decir que en estos momentos y como responsable de mis compañeros y compañeras, pues sí, ya quisiéramos tener más gente. El acuerdo final de transferencias, como ya conocéis, en términos porcentuales es de aproximadamente un 49% de la plantilla y en términos cuantitativos por del orden de 475 personas, que supone un diferencial importante respecto a la media de otras comunidades autónomas. Bueno, pero esa es la realidad, está en el marco de nuestro acuerdo de transferencias y yo creo que con eso deberíamos partir. A partir de ahí, en los presupuestos de este año se hacen unas valoraciones que creo recordar, y además en el debate Ricardo nos los preguntó, cuáles eran, del orden de 170 personas para intentar tener una dimensión adecuada en cuanto a los ratios que entendíamos deberían ser de personas que, utilizando el símil de cartera de clientes, pudieran atender a un número razonable de personas y no la realidad que estábamos viviendo. Pero sí es cierto que en estos momentos andamos más ajustados de recursos, que esperamos que con las distintas convocatorias de orientación y administrativos se puedan ir paliando. Problemas estructurales de posibles o potenciales cambio de la estructura jurídica o fórmula jurídica de ente a organismo autónomo. Tiene razón. En nuestro caso somos, si queréis, una figura pasiva. Esperamos y deseamos que los debates y conclusiones acaben cuanto antes y nos digáis cuál es la situación en la que tengamos que funcionar y entendemos que tiene un impacto importante. Al margen de que y esta es una opinión probablemente no de experto, la disposición adicional de presupuestos ya nos viene a colocar una mochila de control económico y normativo permanente que ya prácticamente nos sitúa como un organismo. Pero en estos momentos estamos construyendo la situación, sobre todo económica, de un ente desde un ente público de derecho privado con contabilidad privada.
El mayor impacto nos lo puede suponer, si finalmente esta propuesta de ley cambia, es que tendremos que volver a contabilidad pública, y suena fácil, pero la verdad es que es un auténtico desaguisado volver a poner las cosas en orden. Es un problema estructural y lo asumimos, tendremos que ver cómo lo corregimos. Consejo de Administración, igualdad, tenéis razón. Consta en alguna de las actas y tenemos que ver cómo se puede ir subsanando en el tiempo. Y en cuanto a la representación social que deba estar en este Consejo de Administración, yo espero que los distintos recursos y defensas que cada una de las partes pudiera tener para ver si tiene razón en esa representación acaben. Y cuando tengamos esa respuesta, pues tendremos que ver si tenemos que recomponer ese Consejo de Administración dando cabida a aquellas figuras, agentes que deban estar. Y yo no sé si me estoy saltando por mi falta de experiencia, os cuento las próximas previsiones de lo que nos queda de año para que de alguna manera esa previsión, imprevisión, vamos a poner una raya en medio,